Vamos a esto que siempre hay que ir. Yo sé que debería cambiarle el nombre todas las semanas en la entrada, pero no, ya se quedó como comentarios temerarios porque no me da la vida. Esto lo saben. Quien no lo sepa, quien me esté viendo por primera vez, debe saber un hecho fundamental sobre mí como persona, no sobre el canal, no sobre lo que pretendo hacer aquí, sobre mí como persona. No me da la vida. Absolutamente, para todo lo que quiero hacer y para todo lo que pretendo hacer, no me da la vida, entonces hago todo lo que puedo. Comentarios ordinarios. Tenemos los comentarios de esta semana y los comentarios de esta semana son solamente 12, así que vamos a tratarnos de ir rapidito con ellos. Solo me faltó una cosa: las ciudades corporativas que quieren hacer en Estados Unidos y la historia del espía mexicano en Estados Unidos. El espía mexicano que trabajó para Rusia en Estados Unidos, que es todo un caso para conocerlo. Pero bueno, empezamos con los comentarios ordinarios y el primero es de Orquinos Delfinoideo. Mira que estaba por ahí. Dice: ¿de verdad crees que Trump podría agredir a Europa militarmente? Y le contesto: aunque uno no lo crea, es prudente planteárselo. Probablemente Estados Unidos piense que Groenlandia no está en Europa y quiere hacer una Crimea, por ejemplo. Pero si Europa prevé esto, un posible ataque estadounidense, eso en sí es disuasorio. Entonces yo creo que si no lo cree o no lo cree, debe hacerlo. Luego este fue rarísimo. Luis Galobart Ruiz, 1594, es un rollo brutal. Eres un cachondo de mucho cuidado. Y aunque Safio, me llama Safio, el miserable, necesario para mantener el equilibrio en este mundo desquiciado. Bla, 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 que no le gustó, le pareció horrible mi parodia. Que la parodia, mi verborrea es rápida y aparentemente coherente, pero no siempre es así, pues es la misma intención de desacreditar la que hace perder fuerza a la crítica. No sé si te da por pensar que bien podría cualquier alter ego tuyo hacer lo mismo contigo. A ver si hay huevitos. Pero ya queda para otros menesteres. Eso de entrar y salir corriendo no está bien, ¿eh? Dice: dale y ya veremos qué pasa. Genial la parodia de la venta del curso. Realmente ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver que no está. Cuando la comercialización de prácticas como la meditación, que es de la que yo me burlaba en esto, y del mindfulness, cuando la comercialización de prácticas es más importante que su esencia, recordemos que la mayoría de estas prácticas surgen en entornos místicos, cerrados y que no solían ser ofrecidos a los seglares. En fin, es lo que pasa cuando se comercializa lo espiritual. El mercado es el mercado y el marketing es su profeta. Y le digo cuenta completa la historia. Esas prácticas, como les llamas aventuradamente, no solían ser ofrecidas a los seglares porque eran la forma de mantener el dominio sobre los seglares. Los meditadores, monjes budistas y demás eran y son en muchas sociedades la élite dominante, los señores feudales. Tíbet es un enorme ejemplo. Que no dan palo el agua, pero cobran para dejarse ver. La India es otro gran ejemplo, con sus personas dioses fraudulentas y exaccionadoras. Y aquí meto un paréntesis. Ustedes habrán visto, hay lugares donde las personas dioses, los godmen, se ponen y hay una cortinita. Y hay gente esperando. Entonces se abre la cortinita y la gente puede verlos y dejar su dinero. Y es una práctica común en la India. Claro, medita muchísimo. Mira. Claro que si inventas que haces cosas raras, como meditar, que te hacen superior, tienes ventajas para que la gente te obedezca, te mantenga, te adora y te pague. Pero nada de eso indica que esas cosas raras que no has demostrado tengan ninguna entidad real. Porque esta parte de la base que la meditación es real. Y sin demostrarla, bueno. Luis Álvarez 2700, me gustaría un análisis profundo sobre el tema. El tema en este caso no me acuerdo cuál era. Sí, los 12 pasos. Y dice: pero cuando digo análisis profundos me refiero a oír, leer, investigar. ¿Qué me está diciendo mi querido Luis Álvarez 27700? Sí, 27700. No, 2700, perdón. Que no he oído, que no he leído y que no he investigado los sistemas de 12 pasos. Pues se equivoca.
Pero digo, es decir, para ti un análisis profundo es aplaudir la indoctrinación religiosa, la humillación y el control sectario de los programas de 12 pasos. Quieres que uno defienda a Alcohólicos Anónimos, aunque su sistema no sea más efectivo que otros que tienen la ventaja de no ser captadores de adeptos. Y estos y los estudios que se han realizado sobre la eficacia de Alcohólicos Anónimos para que la gente deje de beber han demostrado que no es especialmente eficaz. Pero convence a la gente al humillarla y decir soy un pobre pecador que no puedo controlar mi vida, se la voy a entregar a Dios. ¿Quién está representando a Dios por aquí? Ah, el director del grupo de 12 pasos. Mira tú, qué raro. Adrián, estuviste así de tener el premio Elton, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre el supuesto expansionismo de Rusia? O sea, tiene Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Crimea, el 25% de Ucrania. Supuesto expansionismo. Y el de la OTAN contando también a Israel. A ver, todas las diferencias. Primero, la OTAN no se ha anexionado ni un solo territorio, sin contar con que Israel no es parte de la OTAN. Me queda claro que no tienes puta idea de qué es la OTAN y en qué acciones ha participado. Menos de 100 días de combate efectivo desde su fundación en 1948. Menos de 100 días de combate efectivo. Y olvidas las guerras de Rusia en Moldavia, Georgia, Chechenia y Ucrania, donde en todos los casos Rusia ha sido el agresor. Repites la propaganda rusa como perico o popugay, para que lo entiendas mejor. Y lo único que me contestó que él no sabía lo que era un popugay. Popugay es perico en ruso. Troy dice, yo me quedé con que Putin se salió de las cercanías de Kiev por los acuerdos de Estambul, pero parece que no, según este señor. Este señor calculo que soy yo. Dice, por otro lado, tendría que revalorar los comentarios de Noam Chomsky, quien afirma que esta guerra se pronosticaba desde los años 90. Ni hablar, ya vi que no sabía. Nótese mi sarcasmo. Y siendo Anónimos me parece ser sarcasmoso, pero mira. Primero, nunca hubo tales acuerdos de Estambul. Hubo uno que propuso Rusia y que Ucrania no aceptó, porque las exigencias delirantes de Putin no fueron aceptadas por Ucrania en las conversaciones que hubo en abril y mayo de 2022 en Estambul. No hay acuerdos de Estambul. Y luego, lástima, de veras qué lástima que en los años 90 Chomsky no pronosticara esta guerra. Si ya desde los 90 se sabía que iba a ocurrir, bien podía haberlo notado Chomsky. Pero Chomsky siempre adivina el pasado y la caga con el presente desde que defendió a Pol Pot, afirmando que no había los crímenes de Pol Pot en Camboya. Y el artículo en el que Chomsky defendió a Pol Pot y dijo que era un invento de la CIA los horrores de los campos de la muerte de Camboya, está en el propio sitio web de Chomsky, o estaba la última vez que lo vi. Pablo Dionelarios Mena 5710. China es el modelo ejemplar de cómo aplicar el materialismo dialéctico y no ocupar, o sea, usar recetas. Está tan bien adaptado al contexto que no lo pueden definir completamente. Lo que sí es que tiene mucho del socialismo. Mira, sí, ahí tienes un problema y un problema muy, muy grave. Y es que no tienes idea de lo que es el materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico es una creencia religiosa, sin prueba alguna, de que la realidad funciona de acuerdo a un sistema que se llama la dialéctica. Pero no la dialéctica de Hegel, que era idealista, sino la dialéctica de Marx y Engels, que es materialista. Es decir, que considera que las operaciones de la dialéctica ocurren en el mundo real. Es decir, el mundo real cambia cuando presentas una tesis, a esa tesis le surge una antítesis, y el choque de la tesis y la antítesis producen una síntesis que es la negación de la negación. El mundo no funciona así, el universo no funciona así. No hay un solo ejemplo en la realidad donde digas que se produjo la tesis, antítesis y síntesis. Es un concepto filosófico muy bonito, pero no ocurre así, no pasa en el mundo. Yo me acuerdo que tuve profesores de marxismo, pues estudié muchísimo marxismo, es uno de los problemas que tienen conmigo los marxistas, que trataban de demostrar, por ejemplo, que la fisión nuclear
era tesis, antítesis y síntesis. Bueno, tú lo veías y decías, no, o sea, pero vamos, ni retorciéndole el brazo a los conceptos así, como con mala leche, así como si estuvieras haciendo artes marciales mixtas, logras que los procesos de la biología, la física o la química se planteen como tesis no otra cosa distinta de la síntesis, sino una antitesis que dé como resultado una síntesis. Y el materialismo histórico plantea que así es como funcionan los procesos históricos, con el motor fundamental de la economía. Eso es lo que dijeron Marx y Engels. No tiene nada que ver con lo que está pasando en China. Pero bueno, para que te enteres que no tiene nada de materialismo dialéctico aquello, eso para abrir boca. Pero continuemos con lo que sí les respondí. Mucho de socialismo. Por ejemplo, los trabajadores de las empresas autorizadas por el partido tienen sus sindicatos y hacen huelga cuando abusan de ellos. Ah, que no. No. Pueden protestar, pero sin hacer mucho daño. Pero tienen mucho de socialismo. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ah, que Tiananmen y todo eso. Bueno, no. Vale. La libertad de organización política. No. Está el Partido Comunista Chino y luego está el ningún partido de nada. Bueno. Pero está la democracia funcional, que tampoco está por allí. Porque puedes votar por los candidatos del partido o puedes votar también por los candidatos del partido. Bueno, pero tienes salud universal pagada por el Estado, al menos, ¿no? Lo más socialista que se nos ocurre a los socialdemócratas es la sanidad universal pagada por el Estado. Bueno, en China no. En China la mitad la paga el Estado, lo básico, pero la otra mitad la pagas tú. Educación pública. Bueno, sí, educación pública, excepto para los jerarcas del partido que tienen sus escuelas privadas para generar los cuadros que van a ser los nuevos jerarcas del partido. Y tú, que estudiaste en escuela pública, no vas a poder ser jerarca del partido. ¿Cómo ves? Mucho socialismo. No, nene, no. Es una dictadura al uso. Luego vino el defensor de... ¿Por qué dice usted que el Cecote es horrible, el gulag de Bukele? Tienen 3 comidas al día. Algunos salvadoreños no las tienen. No hay ni extorsión ni chantaje con ni ortografía. No hay pagos a mafiosos que estén adentro para comprar protección. Tienen atención médica. ¿Qué quiere usted para ellos? ¿Un spa? Si es lo de siempre, exageramos. No sea novelero, ya me va a salir con que yo soy malo, malo, malo y re malo. Yo no, mira. Veo que repites el relato de Bukele, a pesar de que la ONU, Amnistía Internacional y otras varias organizaciones humanitarias no están de acuerdo. Bukele, por cierto, los bajó a 2 comidas y avisó que si le daban mucha lata, los bajaba a 1 comida al día. Las palizas son frecuentes y así se ha documentado. Hay muertos. Y además el propio gobierno dice que ahí dentro hay miles de inocentes. Miles. ¿Por qué no nos das tu nombre y pones tu carita y explicas por qué te gusta tanto el autoritarismo y el sufrimiento de inocentes en el gulag de tu presidente, que por cierto se reeligió anticonstitucionalmente? Un detalle que luego se les olvida a los defensores de Bukele. Javier Ruiz Silva, 152, dice, cuando dije que el marxismo fue muy influyente, pero es una ideología fracasada, es una aseveración contundente la de tildar algo como basura diciendo generalidades. La realidad de la Unión Soviética durante 70 años es una generalidad, es una generalización, chaval. En este momento en que la ultraderecha barre a la socialdemocracia de casi todo el planeta, pues estamos recuperando países, ¿qué te pasa? Hace lo mismo. Y si el proyecto de los magnates tecnocráticos logra imponerse, tendrá el peso de la validación histórica. Ya vendrá un Ben Shapiro entonces a decir en un short que el estado de bienestar no servía para nada. O sea, ¿de veras tú crees que la situación que había en la Unión Soviética era muy deseable y el estado de bienestar es tan fácil criticar eso como criticar el estado de bienestar? Bueno. Generalidades ninguna, es la respuesta mía. La aplicación de las teorías marxistas a la sociedad ha sido un fracaso en términos de mejorar la vida de los más vulnerables, mientras que la aplicación de la visión socialdemócrata crea sociedades más libres, más felices y mejor informadas. Si los nazis, ex socios de Stalin, acabaran con la socialdemocracia, será en parte de la misma manera en que Hitler llegó al poder,
con la arrogancia comunista tan desatada que se niega a aliarse a la socialdemocracia para pararlo. Luego me preguntan rápidamente, señor Mauricio, ¿qué hacer con cuadros de la Última Cena, crucifijos, imágenes de santos, rosarios, la Biblia, para quien ha dejado de ser creyente? Y mi respuesta es: se ponen en el mismo lugar que las antiguas creencias, la basura. Y alguien respondió, y no me parece del todo irracional, dice, bueno, hay obras de arte que no las vas a tirar, cierto. Pero en realidad los rosarios y las figuritas religiosas y los cuadros de la Última Cena que tienes en tu casa no son obras de arte así como para conservar. Por supuesto que yo conservaría las obras de arte del cristianismo, como me parece importantísimo conservar las obras de arte de las creencias religiosas paganas, las romanas y las griegas, por ejemplo, o los monumentos religiosos de las antiguas culturas prehispánicas que eran esencialmente religiosas y teocráticas. No estoy a favor de la destrucción de ninguna obra de arte, y eso de que la única iglesia buena es la que arde, no, mira, por favor, no, ya lo vimos con Notre Dame, que cuando una iglesia que es un legado cultural de la humanidad, religioso, no arde, se llora. Y cuando el Partenón ardió, no tenías por qué creer en la diosa Atenea para llorar, porque ardió el Partenón y se llevaron los mármoles. Así que, sí, obviamente hay que mantener el arte, pero generalmente lo que tiene uno en casa cuando es creyente, lo sé por mis tías y por mi mamá, pues no, no es precisamente arte. Y ahora llegamos a nuestro premio de esta semana. Me gustan mucho las películas de espías. ¿Por qué no han hecho una de este señor? A lo mejor porque no es gringo y a los españoles no les interesa. Estamos hablando, por supuesto, de Pujol, o Garbo. Joan Pujol García Garbo, el espía español que fue tan influyente y tan relevante para la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Ya era absurdo que RH-LV4XF Ponte Pepe dijera que pues a lo mejor es porque no es gringo y a los españoles no les interesa, sino que Puni 3094, así con toda la firmeza de un hombre que da su nombre y su cara para defender su nacionalismo, dice: a los españoles no les interesa porque es catalán. Y le digo, a ver, mira, está en desarrollo de Garbo Network, protagonizada por Oscar Isaac, que es, por cierto, un actor, me parece, guatemalteco. Existe Garbo el espía, el hombre que salvó al mundo, un documental de Edmond Roch de 2009. Y sobre el otro, las paranoias de algunos nacionalistas catalanes no juegan aquí. Salvo 4 locos nacionalistas españoles, nadie desprecia a otro por ser catalán y menos a un héroe de la guerra cuyo segundo apellido era García. Muy tonto el nacionalismo, de verdad. Y no porque yo lo diga, sino porque lo demuestra cada vez que aparece. Se diga de izquierda o se diga de derecha, finalmente es antihumanista. Arnoldo de la Garza Hinojosa, otra vez, hola Mauricio, considero que la expresión capitalismo con rostro humano es un oxímoron, que es un oxímoron, es una contradicción en términos. Pero no sé si coincidas con ello, gracias y saludos. Por ejemplo, agua seca es un oxímoron. El primero que se me ocurre, que es bastante bobo, pero bueno, esa es la idea. Es una contradicción en términos. Le digo, eso implicaría que todos los capitalistas, incluido el dueño del mesón de debajo de mi casa, donde me comí el arroz con pollo y chistorra, serían inhumanos. Así que no coincido. Lo bueno, y lo debo reconocer, aunque no lo anoté, es que Arnoldo de la Garza Hinojosa a continuación dijo: tienes razón, no lo había visto así. Cuando la gente se razona, hay mucha gente que acepta la razón, hay gente que no acepta la razón, pero porque nunca le interesó. Esa es la realidad. Me dicen sobre, hablaba yo de la bitácora Trump, dice, van de camino al siglo XVIII, lo próximo será legalizar el trabajo infantil, ya que muchos niños tendrán grandes dificultades para seguir sus estudios. Lo mejor para la economía será que trabajen en los campos e industrias que ya no cuentan con mano de obra inmigrante. Todo es demasiado patético. Y yo le respondí, pero hay una respuesta adicional. Le dije, en Estados Unidos es legal el trabajo infantil en el campo. Desde los 16 años. Pero esto fue hace 5 días. Y hoy, bueno, en realidad ayer, me entero de esta noticia. En Florida,
y esto es el Tampa Bay Times, se podrían retirar las protecciones contra el trabajo infantil en Florida. ¿Por qué? DeSantis dice que una fuerza de trabajo más joven podría ser parte de la solución para reemplazar la mano de obra migrante barata. Y entre esas cosas dice que los niños de 14 años podrían trabajar turnos de noche como parte de un esfuerzo de la legislatura republicana de Florida para echar atrás aspectos graves, aspectos importantes de las leyes laborales para niños en el estado. La propuesta, que pasó por su primer comité del Senado de Florida el martes, o sea, hace 2 días, después de que brillantemente NAXB-70V decía que esto podía pasar, yo pensé que era alucinante. Yo francamente dije, no, está chiflado, ¿no? ¿Cómo crees? Viene al tiempo que el gobernador Ron DeSantis dice que una fuerza de trabajo más joven podría reemplazar a los ilegales. ¿Por qué decimos que tenemos que importar extranjeros, incluso importarlos ilegalmente, cuando usted sabe, los adolescentes solían trabajar en estos centros vacacionales? Los estudiantes, los alumnos universitarios podrían hacer esto, dijo DeSantis la semana pasada durante una discusión de mesa redonda con el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homan. Sí, hemos tenido personas que se han ido debido a esas reglas, pero también usted ha podido contratar a otras personas. ¿Y qué tiene de malo esperar que los jóvenes trabajen parte del tiempo ahora? Es como solía ser cuando yo crecía, dijo DeSantis. Y DeSantis no pensó, y miren cómo acabó la cosa con Ron DeSantis de gobernador de Florida. Y termina. La propuesta eliminaría las restricciones de tiempo de empleo para los adolescentes más jóvenes de entre 14 y 15 años de edad, si están siendo educados en su casa o si no van a la escuela o si asisten a la escuela virtual. Si estás en la escuela virtual, entonces puedes trabajar turno de noche en McDonald's. Y sí, echamos a Pedro Martínez, que viene desde El Salvador a ganarse la vida, porque allá Bukele no lo quiere. En la actualidad, en Florida, los adolescentes de 16 y 17 años no pueden trabajar antes de las 6:30 de la mañana o después de las 11 de la noche en días de escuela, y no pueden trabajar durante las horas escolares a menos que estén en un programa de educación profesional. También tienen la limitación de 30 horas a la semana de trabajo cuando la escuela está activa. Pues son 40 los normales, 30 horas, es una locura. ¿Cómo puedes estudiar la universidad, el bachillerato, la secundaria, trabajando 30 horas a la semana? Parece de locos. Y además que un padre y una persona, un superintendente escolar, puede retirar esa restricción para que trabajen las 40 horas y luego vayan a la escuela y luego acaben siendo, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.